Números 21, versículo 4 al versículo 9. Y dice así. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias. Señor, tú has sido bueno. Señor, confiamos en ti, Dios. Nuestra vida, Señor, es tuya. Y hoy, Señor, tan solo venimos otra vez, Señor, como cada día, Señor, como cada vez, Señor, que nos reunimos, como cada principio de semana, Señor, a escuchar de tu palabra, a pedir tu dirección, Señor, y también, Dios, a sentirnos en paz, en tranquilidad, Señor, en tu presencia. Grandiosa es tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, hoy a comprender, Señor, tu dirección, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, abrázanos, Dios, cobíjanos, Padre, con la bondad, Señor, de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Bueno, ya sabes el tema se llama la serpiente de bronce y es un tema que, por ejemplo, a los maestros es un tema que les dan mucho a los niños también, la serpiente de bronce, y les hablan acerca de quién es Jesús y la obra de Cristo Jesús. Pero a nosotros, bueno, ya llegamos hasta este punto y nos toca estudiar este asunto de la serpiente de bronce. Ahorita vamos a verlo detalle a detalle. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice ahí que Dios es ¿qué? Dios es espíritu, y entonces aquellos que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, no voy a explicar este asunto del espíritu y la verdad. Este es tema para otra predicación totalmente, pero sí tenemos que entender que el reino de Dios, que la situación que Dios nos está buscando, la intención que Dios tiene para con nosotros es 100% espiritual. O sea, no podemos pensar que la intención de Dios tiene que ver con las cosas terrenales. Sí, están de pasada las cosas terrenales. En este caminar de todos los días, en este caminar hasta que tú y yo estemos delante de Dios, sí, las cosas, bueno, hay que vivir en la tierra, hay que trabajar aquí, hay que vivir, hay que comer, sí, pero la idea, la intención realmente la importancia de la palabra de Dios y de la búsqueda de Dios tiene que ver con lo espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 7. Tiene que ver con lo espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y entonces cuando hablamos de eso espiritual, cuando hablamos de esa instancia que tal vez tú y yo de repente nos cuesta tanto trabajo entender o ver, entonces bajo ese orden, esa intención que Dios quiere para nosotros, tenemos tú y yo solamente un camino por hacer delante de todo esto. ¿Y qué es ese camino? Creer. Es lo único que podemos hacer, creer. Entonces dice Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios le dio esto a Abraham, cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias todas las familias de las naciones, todas las naciones de la tierra. Estaba hablando de un futuro el cual Abraham no podía ver. Y si tú y yo recordamos la historia de Abraham, Abraham era un hombre prácticamente ya estaba muriéndose, o sea, ya estaba respirando tiempo extra. Abraham ya estaba grande, su esposa también ya estaba grande, estéril durante toda la vida, ya hace mucho tiempo que se le había ido la regla, todo esto, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos cómo Pablo narra esta historia de Abraham y dice que era un hombre que creyó en esperanza contra esperanza. Dice, porque estaba ya casi muerto. Cuando Dios llega y le dice: te voy a dar un hijo. Cuando Dios llega y le dice: voy a bendecirte y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Y entonces Abraham, él pudo haber dicho, pues, o sea, al principio, ¿recuerdas que Isaac, el nombre de Isaac significa risa? O sea, cuando Sara llega, el ángel le dice: dentro de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Sara así como que, de verdad, o sea, tengo 90 años, o sea, fui estéril, tengo 90 años, ya estoy vieja, ¿cómo es posible que esto pase? O sea, y aún más, no solamente un hijo, sino que vas a dar una descendencia incontable, o sea, ¿cómo es esto posible? Y Pablo habla acerca de cómo Abraham creyó y cómo también eso le fue contado por justicia, es decir, le justificó a sí mismo. Entonces, cuando tú y yo estamos ante este panorama, ante esta situación de que tenemos un reino espiritual que tal vez no podemos ver, solamente tenemos una respuesta por hacer, es o creer o no creer. Entonces, eso es lo que tú y yo estamos haciendo, lo que tú y yo estamos tratando de cosechar todos los días, es ese creer en Dios, tener fe en Dios. Ahora, Romanos 1:17, ahí está en el Nuevo Testamento, pero Romanos 1:17, este fue el lema de la Reforma. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este solo versículo 3 veces se repite la palabra fe. Y entonces, cuando vamos tú y yo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y nos da una descripción de lo que es la fe, nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, es la certeza de lo que yo espero, pero también la convicción de lo que no puedo ver. Entonces, ¿de dónde puedo yo tener certeza? ¿Ok? Esa palabra es importante. ¿De dónde puedo yo tener certeza? ¿De dónde se compra la certeza? ¿Dónde se compra eso que yo necesito para que mi fe esté, para que mi fe hable, para que mi fe confíe, para que mi fe se ponga a trabajar? ¿Dónde está esa certeza? Bueno, certeza viene de la palabra cierto, y la palabra cierto viene de la palabra verdad. Entonces, yo soy el camino y la verdad. Entonces, ¿de dónde proviene la certeza? Proviene directamente de Dios, de Jesús. Proviene directamente de ese manantial que Dios está emanando, del cual le dijo a esta mujer. Estamos en Juan capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le está hablando a una mujer samaritana. Esta mujer samaritana había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera agua para beber, una agua viva, un agua que no te volverá a dejar tener sed jamás. Y entonces la mujer no entendía y decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú me vas a dar agua a mí, Señor, si no tienes ningún cántaro para sacar el agua? Todavía esta mujer estaba en esta plataforma terrenal, todavía esta mujer estaba pensando en cómo Dios le iba a ayudar, y aun cuando Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, ve y anda y dile, o sea, todavía ella traía la idea: y a lo mejor este hombre, este profeta me va a ayudar en mi relación, mi situación, a lo mejor no sé. Y entonces esta mujer estaba buscando algo durante toda su vida que no pudo encontrar. No pudo encontrar en tener tantos hombres.
Y entonces se encuentra con Jesús y le dice, yo te puedo dar agua, agua de vida. Y entonces esa agua trae certeza a nuestra situación, a nuestra vida, a nuestro corazón. Siempre la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De dónde yo puedo tener convicción? De una certeza. Y esa convicción, cuando tú tienes una convicción, cuando en realidad estás convencido de algo, no hay nadie ni nada que te mueva. Y entonces tú estás convencido de que la torta de tamal es la mejor comida para tu vida, ¿no? Lo más nutritivo, vitaminoso, sustancioso, llenoso y tiene las 3B, bueno, bonito y barato, y sabes que es incomparable ese manjar. ¿Cierto o falso? Entonces, estás convencido de algo, no hay nadie que te mueva de allí, y entonces vengo yo y te digo, mira, cómete unos dorilocos. No. Mira, ¿te puedes comer unas enchiladas? No. Mi torta de tamal. ¿Ok? Y entonces, cuando estamos convencidos de algo, no hay nadie que nos mueva. Pero tenemos que tener una certeza previa. Ahora, regreso al punto, ¿no? La mujer estaba escuchando cómo Jesús le decía, me adorarán en espíritu, porque Dios es espíritu. No entiendo. Y el Señor Jesús estaba hablando del reino de Dios, del reino de su Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con números? Bueno, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque Dios había buscado siempre fe en las personas. Porque Dios siempre ha querido que tu fe y mi fe den fruto, que tu fe y mi fe en realidad se vean. O sea, hablamos de fe y hablamos desde el principio del tiempo hasta el final de los tiempos. O sea, ¿cómo es que desde el principio del tiempo Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra? Bueno, Eva fue creada de la costilla, pero Adán, ¿cómo fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida? ¿Cómo es que yo puedo creer eso, no? Y entonces hay gente de una contraparte que dicen, es que todo se creó de un Big Bang, de una gran explosión. Bueno, también hay que tener fe para creer en eso, porque ni yo estuve cuando Dios creó a Adán así del barro, y ni yo estuve cuando fue el Big Bang. O la persona esa tampoco estuvo, ¿no? Entonces hay que tener fe. Y entonces Dios busca siempre esa fe. Y cómo restaurar la fe. Y cómo hacer brillar la fe. Y cómo pulir la fe. Y cómo esa fe a nuestra vida nos da certeza y nos da convicción de lo que Dios dice es real. Entonces, Dios habla en nuestras vidas y en nuestro corazón, en su palabra, de una esperanza que tenemos que creer. Que creer en algo que parece imposible y que tal vez a lo mejor no puedo entenderlo, no puedo entender lo que significa esto, pero ahí está, ¿no? Lo creo y yo decido si creer o no creer. La palabra de Dios está llena de situaciones así. Situaciones imposibles a mis fuerzas, situaciones imposibles a nuestro entendimiento. O sea, si tú vas desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está todo ese rollo. O sea, ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? ¿Cómo es posible que una mujer estuvo embarazada del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo? O sea, nada más conozco una manera de cómo una mujer puede salir embarazada y esa no fue. O sea, ¿cómo es posible que Dios, un Dios grandioso, poderoso, el que creó los cielos y la tierra, vino y entonces decidió habitar en el cuerpo tan pequeñito de un bebé? ¿Y cómo es que el Dios tan poderoso, el Dios que, imagínate, Jehová de los ejércitos, al cual nadie se le podía enfrentar, el cual libraba las batallas de su pueblo una y otra vez, el cual les daba la victoria sobre sus enemigos, filisteos, amorreos, jebuseos, todos ellos? Y entonces, ¿cómo es posible que ese Dios, el cual era Jehová de los ejércitos, Jehová Shabaoth, Jehová el cual no era invencible, inderrotable, cómo es posible que ese hombre habitó en un cuerpo tan pequeñito de un bebé y al mismo tiempo, cuando creció, murió colgado en un madero? ¿Cómo es posible? Se necesita creer, se necesita tener fe. Y aunque hoy, por ejemplo, el día de hoy,
Ni tú ni yo vimos a Cristo cuando lo crucificaron. Lo creemos por la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios está llevándonos en verdad, haciendo florecer, construyendo, edificando una certeza y una convicción en nuestro corazón. Y no tiene nada que ver con lavar nuestro cerebro, ni lavar... No, sino tiene que ver con ser confrontados con nuestros paradigmas, y tiene que ver con ser confrontados con lo que yo siempre creí, con lo que yo pensé, con lo que yo era, con lo que yo creía que era de esa manera lo mejor en mi vida, ¿no? Cuando Jesús predicaba, hablaba de un reino diferente a todos los demás, un reino que solamente puede entenderse con los ojos de nuestro espíritu. Una esperanza que solamente se valora a través del medio que el mundo no está buscando. O sea, un reino el cual Jesús hablaba y decía: mi reino no es de este mundo. Cuando estaba enfrente de Poncio Pilatos: tú eres rey, y dice: pues tú lo has dicho. Sí, o sea, si fueres rey, entonces no está tu corona. Mi reino no es de este mundo, Poncio. O sea, no seas necio, Poncio. Mi reino no es de este mundo. Y entonces cuando llegan a apresar los soldados de la guardia del palacio y del sacerdote, agarrar a Jesús en el huerto de Getsemaní, dice: ¿qué? ¿Por qué vienen conmigo con espadas? O sea, ¿qué acaso no se dan cuenta de que yo no traigo espada? Y Pedro ahí, ¡pum!, cortándole la oreja a Malco. Y Pedro: cálmate, no seas bipolar, Pedro. Ya, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, mira, así... Es más, con el puro soplo, ¡fum!, ya todo se destruye. Pero no es así no va el rollo, Pedro. Y entonces, ¿cómo es que Jesús empieza a transmitir ese reino celestial? ¿Cómo es que ese Emmanuel, Dios con nosotros, empieza a vivir con las personas? Empieza a comer con unos pescadores mal hablados, tal vez. Empieza a comer con ellos. Empieza a llamar a un traidor de la nación como Mateo. Y les empieza a decir: ven, Pedro, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y en una noche Pedro y los que estaban con él no habían pescado nada. Y de repente llega Jesús y dice: échenla para el otro lado. O sea, estuvimos toda la noche pescando, la echamos para un lado, la echamos para el otro, o sea, así, para todos lados. Y ahora tú nos dices que la echemos para el otro lado, y entonces, échenla para el otro lado. Ok, está bien, ya, pues, y la echan para el otro lado, y se iba a voltear la barca de tan pesado que estaba de todos los peces que habían pescado. Y cuando lo sacaron, pudo haber sido una fortuna. Mira, la vamos a llevar. Y le dice Jesús: ven, sígueme. Y dejaron todo, allí, todos los peces. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue todo esto? Una certeza especial, una convicción importante, un tesoro y una herencia que solamente pueden disfrutarse en la presencia de Dios. ¿Cómo le llamamos a nuestra Biblia? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y usualmente en un testamento, ¿qué hay? Hay bienes, ¿no? Hay bienes los cuales los que están vivos pueden disfrutar de ellos. Bueno, la palabra de Dios está llena de bienes, está llena de bendición para ti y para mí. Pero ese tesoro y esa herencia no puede disfrutarse en este mundo. Tiene que disfrutarse en la presencia de Dios. Y entonces el reino es diferente. El reino de Dios es diferente al reino de este mundo. Porque la presencia de Dios, como decía Jesús en Juan, es espíritu. Dios es espíritu. Continuamente el pueblo de Israel, ahora vamos a regresar al pueblo de Israel. Continuamente el pueblo de Israel era probado en su fe. ¿Okay? Una y otra vez, el pueblo de Israel era probado en su fe. Y recordamos, por ejemplo, cuando dice: van a comer un cordero de 1 año sin mancha, y la sangre la van a poner en el dintel de su puerta. Y eso era creer. Y tal vez en algún momento algunos dijeron: ¿yo para qué creo, hombre? Puros cuentos, hombre. ¿Para qué nos viene y nos dice? Pero Dios había preparado durante las 9 plagas anteriores, había preparado al faraón, había preparado al pueblo, había preparado a toda la gente para que entonces pudieran creer lo que estaba pasando. Y entonces en ese momento, en esa noche, el pueblo creyó.
Y entonces salieron de Egipto. Luego, cuando llegan al Mar Rojo, y ay de nosotros que nos persiguen los egipcios y no sé qué. Y Moisés levantando sus manos, y entonces el mar se abre, ¿no? De par en par, y tierra seca por la cual ellos pudieron caminar. Y entonces se tenía que, o sea, era fe la que ellos estaban ejercitando. Y entonces, wow, mira el agua, mira las columnas, no sé qué tan altas pudieron haber sido, pero mira las columnas de agua, el mar, ¿no? Y allí tomándole fotos, selfies, mira aquí con un tiburón, y así. Y haciendo el TikTok de el Baby Shark, mira, aquí estoy con el Shark de este lado, y era fe, era creer en lo que Dios estaba diciendo. Físicamente, tenemos que recordar esto una y otra vez mientras estemos en este libro. Físicamente estaban en el desierto. Y allí en el desierto, la presencia de Dios era lo único que ellos tenían. Y entonces la voz de Dios era lo único que ellos tenían que escuchar. En medio del desierto es lo único que tenían. No tenían ni para irse para un lado o para irse para el otro. Entonces la fe del pueblo de Israel era probada continuamente. Y Dios usualmente trata de ejercitar la fe en nosotros también, en ti y en mí, buscando que podamos abrir nuestros ojos ante una, déjame decirlo de esta manera, abrir nuestros ojos ante una realidad alterna. ¿Ok? Sonó muy como de película, ¿no? Pero tenemos que abrir nuestros ojos ante esa realidad, una realidad alterna. O sea, ¿por qué te digo que una realidad alterna? Porque cuando nosotros estamos así, como que ya estamos mal en nuestra vida, sentimos que ya las cosas ya no funcionan, sentimos que ya no tengo fuerzas, siento que el desierto ya me consumió, el desierto ya me tragó, así igual con toda mi ropa, ¿no? Siento que ya no puedo más y que la situación mis fuerzas ya son ya se terminaron, o sea, mis recursos ya se terminaron desde hace quién sabe cuánto, mucho tiempo, hace 20 años se terminaron, y yo sigo aquí nada más por pura inercia, ¿no? Y entonces, en esos momentos, es el momento de ejercitar la fe en nuestras vidas. Y eso es lo que busca Dios. Dice, abre tus ojos ante una realidad alterna. Y aunque tú veas que no tienes para comer, y aunque tú veas que no tienes salud, y aunque tú veas que no hay trabajo, y aunque tú veas que las cosas no están caminando bien, y aunque tú veas que otra vez te dio COVID, y aunque tú veas que ya te dio la viruela del chango, y aunque tú veas que quién sabe qué, y aunque tú veas todo eso, Dios te dice, abre tus ojos ante una realidad alterna. Y entonces, ¿cuál es esa realidad alterna? Una realidad espiritual, una realidad en la cual Dios está obrando en tu vida y en la mía. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, explícamelo. ¿Cómo es posible que Dios esté obrando en mi sufrimiento? Pues que Dios es tan masoquista, es tan sádico que quiere el sufrimiento para nuestra vida. No, no lo es. El asunto es que Dios está lleno de amor, pero el asunto por el cual tú y yo a veces pasamos por estas circunstancias es para pulir nuestra fe o tal vez por nuestra sola necedad. ¿Por qué Dios dijo 40 años en el desierto? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Cuando pudieron haber llegado en un mes. ¿Por qué dijo 40 años en el desierto? Por la necedad de ellos. Y entonces tenemos que abrir nuestros ojos ante eso también. Es una realidad alterna. Y entonces, ¿cómo es que alguien estando en su lecho de muerte, escucha, algún día tú vas a estar en tu lecho de muerte, algún día vas a estar, tal vez, todo puede pasar, ¿de acuerdo? Algún día vas a estar en un accidente automovilístico, con los últimos segundos de tu vida, allí, respirando tu propia sangre, tal vez vas a estar en esa situación, o tal vez vas a estar muriendo en una cama de un hospital. O tal vez nada más, ¡pum!, te dormiste y ya, fue todo lo que pasó. Y ya te dijo el doctor a los familiares, no aguantó la anestesia. O tal vez vas a dormir, vas a morir en tu cama, allí en tu casa. O tal vez rodeado de todos, o tal vez tú solo. Pero algún día vamos a estar allí. Y en esos últimos momentos, y en esos últimos instantes, ¿en qué vas a pensar? ¿Cuál va a ser tu anhelo? ¿Cuál va a ser tu preocupación? ¿En quién va a estar depositada tu ansiedad? ¿No? Así como que, ¿en qué? El día que te esté dando el infarto, así, ¿qué vas a decir?
Y la tanda, vieja, acuérdate la tanda, ya le pagué al compadre, acuérdate. ¿Qué le vas a decir? ¿O vas a descansar? Ya no voy a pagar en Coppel. Ya. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y entonces Dios busca que podamos abrir nuestros ojos ante una realidad alterna. Y cuando toda la gente, cuando está en su lecho de muerte, cuando está así en la situación, se escandaliza y ay, que no sé qué, tú y yo, nuestra realidad alterna es: estoy yendo con Él. Un escalón más, otro, vamos, sí se puede, sí puedo llegar, yo sé que está cerca. O cuando de repente ya no sientes que la situación está tan difícil, bueno, está ahí Dios contigo. Y entonces una realidad alterna es: Dios está obrando y Dios está allí. Y el pueblo de Israel tenía que entender esa realidad alterna. Estaban en un desierto, sí, se estaban tal vez, según ellos, muriéndose, pero Dios en su presencia allí, ellos la podían ver. Eso es lo más interesante. Podían ver la presencia manifiesta de Dios, la Shekinah, moviéndose entre ellos, cómo Dios los guardaba, cómo Dios estaba con ellos. Acabamos de ver la semana pasada cómo Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Y entonces Dios busca que abramos nuestros ojos ante esa realidad. ¿Te acuerdas la canción de abre mis ojos, Señor? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. No está hablando acerca de, llegué muy temprano en la mañana y abre mis ojos, Señor, porque tengo harto sueño, me levantaron bien temprano. Sino abre mis ojos espirituales. Quiero verte, quiero ver lo que está pasando alrededor de mí. Quiero entender, Señor, tu realidad, una realidad que no tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo creo, con lo que yo espero, sino con lo que tú harás y con tu gloria. Esos ojos abiertos ante un camino real, pero también al mismo tiempo un camino absurdo, un camino tonto y un camino fanático para otras personas. Y tú estás allí en un hospital o estás allí en una situación y la gente te quiere ver sufrir, ¿no? Como por ejemplo en algunas personas que he platicado, hermanos, que han perdido a sus seres queridos por cualquier cosa en este tiempo. Hay gente que dice, ¿y por qué no estás llorando? Pues, ¿qué quieres que llore o qué? Pues, ¿qué no te duele o qué? Sí me duele, claro que me duele, se fue mi papá, se fue mi mamá, claro que me duele. Pero, ¿sabes qué? Dios es más grande que eso. Eso yo lo he entendido. Y entonces, estás loco. Así como ¿qué esperan que pase? ¿Esperan que la gente esté llorando, que esté en depresión durante 5, 20, 10 años? No lo sé. Pero entonces, cuando tú y yo abrimos los ojos ante una realidad espiritual alterna, completamente diferente a esto, para la gente esto es absurdo. Creer en Dios es tonto. Y buscar a Dios es fanatismo. Pero míranos, aquí estamos. Aquí estamos, los absurdos, los tontos y fanáticos. Aquí estamos. Y estamos no porque alguien nos haya lavado el cerebro, sino porque un día abrimos los ojos y dijimos, sí es cierto lo que Dios está haciendo. Porque no tiene que ver conmigo, esto no lo hice yo. Y te ha pasado muchas veces. Así como, esto no lo hice yo. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? No sé. ¿De dónde salieron esas palabras? No lo sé. O sea, si tú me preguntas a mí, yo ni siquiera voy a decir eso. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, Primera de Corintios 1, 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces esa realidad alterna, ese reino espiritual del cual hablaba Jesús, para toda la gente que estamos acostumbrados, como esta mujer que estaba en el pozo allí en Samaria, estaba acostumbrada a ver con sus ojos carnales. Y entonces llega Jesús y dice, pues no traes nada para darme agua. O sea, ¿cómo vas a dar agua? No traes cántaro.
Y entonces no había abierto sus ojos espirituales. Así muchos de nosotros seguimos viendo lo que hay aquí y dejando de ver lo eterno. Ahora, versículo 4 de Números, capítulo 21. Una realidad espiritual, una realidad alterna, algo que tenemos que buscar. Abrir nuestros ojos ante eso. ¿Ok? Números capítulo 21, versículo 4. Tal vez para mucha gente vaya a resultar absurdo, tonto, fanático, pero aquí estamos. Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Dice, partieron del monte de Or. ¿Qué había pasado en el monte Or? ¿Se acuerdan? ¿Quién murió en el monte Or? Aarón. Y entonces partieron del monte de Or para rodear Edom. ¿Qué era Edom? La nación de Edom. ¿Quién vivía en Edom? Los descendientes de Esaú. ¿Por qué tuvieron que rodear? Porque no los dejaron pasar. Ok, ya estaban así prácticamente, nada más brinco aquí tras lomita. No los dejaron pasar. Es más, salieron en contra de ellos para guerrear en contra de ellos y no dejarlos pasar. Y Moisés le rogó y le rogó y le rogó al rey de Edom, pero Edom no los dejó pasar. Entonces Israel tuvo que desviarse. Prácticamente ya habían llegado a la frontera en la tierra prometida y tuvo que desviarse, regresar, desviarse mucho de su camino porque los edomitas les negaron el paso. ¿Te acuerdas de eso? De hecho, para rodear la tierra de Edom, tuvieron que volver al desierto. Es decir, regresar por donde vinieron y alejarse de la tierra prometida. Eso fue realmente desalentador. O sea, estaban ya frente a la tierra prometida. Nomás tenían que cruzar una calle. Y entonces tuvieron que empezar a rodear todo otra vez. Y dice el versículo 4. Partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. O sea, ¿de dónde venían? Físicamente, ¿de dónde venían? Del Mar Rojo, ¿no? Entonces, se dieron la media vuelta y vamos de regreso otra vez, Moisés. ¿A cuál camino vamos a tomar? Camino del Mar Rojo. ¿Para qué vamos a regresar otra vez para allá? Si de allá venimos, Moisés. Pues qué onda, o sea, ¿qué Dios está con nosotros o qué Dios no está con nosotros? Y entonces tuvieron que dar media vuelta, así literal, y entonces regresar por donde vinieron, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y entonces ahí tienes al pueblo de Israel todo agüitado y todo desanimado. Eso es desalentador porque realmente tuvieron que alejarse de la tierra prometida, tan cerca de la tierra prometida y tan lejos de la tierra prometida. Otra vez a dar la vuelta. Ya habíamos pasado por allí. ¿Por qué otra vez Dios nos regresa para allá? ¿Por qué Dios no vence a nuestros enemigos? ¿Por qué? Y entonces, imagínate, así estaba el pueblo de Israel. Estaban tan cerca y ahora tenían que dar la vuelta. Ahora, fíjate bien. Esto explica, pero no justifica, la actitud de Israel más adelante, una actitud en contra de Dios, para quejarse allí con Dios. Esto explica su actitud, pero no justifica su actitud. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y entonces, tuvo que regresar por el mismo camino. Otra vez hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, porque estos cuates, los primos no nos dejaron pasar. Y entonces, frustrante, desanimante, agüitador. Y ahí tienes a toda la gente del pueblo de Israel. Y entonces imagínate, como quiera vas en tu camioneta, como quiera vas en tu coche, ya así como, camino cerrado y te regresas, ¿no? Pero imagínate 2 millones de personas, con niños, con ganado, con tiendas, con cosas que cargar, con cosas que llevar por el camino, y habiendo ya llegado hasta un punto, recojan todas sus cosas. ¿Por qué? Pues porque no nos dejó pasar el primo. Porque el primo fue a nuestra oposición. Carga otra vez las cosas. Desarma el tabernáculo. Carga el tabernáculo. Quita el tabernáculo. Ponte el tabernáculo. Y ahí van otra vez. Vamos otra vez. Sí, pues tan fácil para ti, Moisés, tú nomás cargas una varita. Sí, pues que no sé qué. Tú pues, eres re bueno para mandar y ahí al otro lado, sí, ándale, sí, Moisés, tú como no eres igual que nosotros, y ahí va la gente quejándose.
Sí, tú como no te quedas tan lejos, sí, tú como, ay, sí, jajaja, jaja, ¿no? Y ahí tienes la actitud en contra de Dios. Ahora, imagínate el pueblo cómo estaba. ¿Por qué tengo que intentarlo otra vez? O sea, tuvieron que regresar, dar media vuelta por el mismo camino. ¿Por qué tengo que intentarlo otra vez? ¿Por qué tiene que pasar otra vez en mi vida? ¿Por qué tengo que regresar al desierto? ¿Recuerdas que hace 8 días platicamos de eso? Cómo Dios, ¡pum!, te enfrenta ante las mismas situaciones a veces. Y entonces, otra vez, ahí tienes el pueblo de Israel, regresándose al desierto otra vez, camino del Mar Rojo. ¿Por qué tengo que regresar al desierto si de allá acabo de salir? ¿Por qué tengo que regresar si apenas ya estaba empezando a ver un poquito de mar, un poquito de la tierra prometida? ¿Por qué no ha cambiado nada? ¿Por qué todo sigue igual? ¿Por qué, Señor? El panorama es el mismo. O sea, allá a lo mejor se veían algunos arbolitos de la tierra prometida. Ya se veía medio verde, pero ahora tengo que regresar otra vez hacia el desierto. Y mira el desierto, está todo desierto. No hay nada. Mira, ¿por qué tengo que regresar otra vez? El panorama es el mismo. ¿Tiene caso entonces seguir, Dios? ¿Tiene caso seguir adelante? Si todo es lo mismo, ¿para qué? O sea, ya me cansé. Qué fácil, fíjate, qué fácil y agradable y despreocupado sería resolver nuestros problemas, ¿verdad? Qué padre, qué agradable, qué fácil, qué despreocupado sería poder resolver todos tus problemas. Qué comodidad, ¿verdad?, en resolver todos tus problemas. ¿Tienes problemas? Claro, los tenemos todos. Imagínate que un día te levantas, ¡pum!, y todos tus problemas desaparecen. ¡Pum!, así, de un día para otro. ¡Faz! ¡Qué comodidad! ¡Wow! ¡Qué padre! Ese día, no, hombre, me entrego a Dios completamente, al 100%, ¿no? Sin embargo, aún así, sería algo que yo puedo todavía ver. Piensa en esto. Si Dios te concediera un deseo, así neta, si Dios te concediera un deseo, ¿qué pedirías? No me lo digas, ¿no? Si Dios te pidiera un deseo, perdón, si Dios te pudiera conceder un deseo, ¿qué le pedirías tú a Dios? Saca lo primero que venga de tu corazón. No vengas así como que, no, mira, no, lo primero que venga de tu corazón. Sí. ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías tal vez salud? Tal vez. ¿Le pedirías dinero? Tal vez. ¿Le pedirías amor? No sé, ¿qué le pedirías? Porque ya sabes, salud, dinero y amor, ¿no? Y con esos tres me conformo. Pero tengo que escoger entre los tres. ¿Qué le pedirías? Tal vez tú piensas que con dinero se te acaban todas tus broncas. Ya sabes, ¿no? Con dinero baila el perro. Pues ya, pues con eso se acaba todo. O la fuente de todas mis preocupaciones es que pues estoy solito, ¿no? Y ahí ya le pides algo a Dios. O ¿sabes qué? Pues mira, solamente con salud, con eso me conformo. ¿Qué le pedirías? Déjame decirte algo. Cualquier cosa que le pedirías, no sé si en todos, pero en la gran mayoría sí. Cualquier cosa que le pedirías, solamente sería algo que todavía puedes ver, con tus ojos. Con tus ojos, con estos. Sería algo que todavía puedes ver. Lo de este reino, lo de la tierra, lo terrenal, algún día va a terminar. Y algún día se va a consumir. El dinero y la salud y todo ese rollo, algún día se va a consumir. Pero hay un reino diferente. Y ese reino diferente es al cual tú y yo tenemos que ver. O empezar a pensar en él. Ese reino diferente del cual habla Dios, del cual habla Jesús. Mira, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 18. Dice, 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces dice, esto que tú y yo estamos viendo algún día va a terminar. Y aunque este cuerpo se desgaste, tenemos de Dios una morada más grande, eterna, celestial. O sea, a final de cuentas lo que está diciendo aquí es, dice, no te preocupes por lo que el mundo ofrece. No te preocupes, o sea, ¿qué le pedirías a Dios? Salud, dinero, amor, ¿qué le pedirías a Dios? Y dice Dios, no te preocupes, o sea, a final de cuentas, aunque yo te dé salud, algún día se te va a volver a terminar esa salud. Si yo te doy dinero, algún día ese dinero se te va a terminar. Entonces, nuestra idea y nuestra mente y nuestro corazón deben estar en otro lugar. Un lugar especial, un lugar espiritual. Y entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quisieras? Alguno de ustedes tal vez pensó, si Dios te considera un deseo, ¿qué le pedirías? Algunos tal vez pensaron dinero, otros pensaron un coche, otros pensaron una moto, una bici, no sé, tal vez pensaste en algo. Una torta de tamal. Pero a lo mejor tal vez pensaste, si Dios me concediera un deseo, yo le pediría que alguien de mi familia aceptara a Dios. No sé, eso no lo puedes ver. Bueno, con tus ojos. Pero es un deseo. O tal vez alguien más dijo, yo tal vez le pediría a Dios que sane mi corazón. No lo puedes ver, pero lo puede hacer. Y yo me puse a pensar cuando estaba haciendo esto, ¿no? Y dije, bueno, ¿yo qué pediría, no? ¿Yo qué pediría? Y no quiero presumirte ni nada por el estilo. Pero en gran parte, en mi familia, nuestra idea del mundo y de lo terrenal ha cambiado muchísimo. Y yo dije, bueno, ¿qué pudiera pedir a Dios? Muchos hombres para que me ayudaran a construir. Pudiera pedir que ya pudiéramos terminar aquí, ¿no? ¿Qué pudiera pedir de deseo? Y entonces me puse a pensar, bueno, tal vez sería bueno pedir, Señor, engrandece tu reino en Silao, que todos te conozcan. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú y yo pudiéramos pedir sigue siendo con nuestros ojos. Pero ¿qué tal que Dios quiera hacer algo diferente? Porque también, fíjate bien, todo lo que Dios ha hecho en nosotros y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, simple y sencillamente es espiritual. ¿Eres salvo? Sí. Y eso solamente se puede explicar de una manera espiritual. ¿Dios te redimió? Sí. Pero solamente se puede explicar de una manera espiritual. ¿Dios te da una herencia incorruptible? Sí. Pero solamente se puede ver a través de ojos espirituales. ¿Dios va a venir por ti algún día cuando suene la trompeta? Claro que sí. Pero solamente se puede ver y entender a través del Espíritu. Y entonces, en los primeros años de la iglesia primitiva, la gente, imagínate, después de 300 años de que la iglesia fue perseguida, tantos cristianos empezaron otra vez como que a ver un poquito de paz. Y mucha gente en toda Europa y Asia Menor empezaron a hacerse cristianos porque Constantino les dijo, ahora la religión de todo el imperio romano va a ser el cristianismo. Y ahí tienes a toda la gente haciéndose cristiano porque era la moda de aquel entonces, ¿no? Ya no los perseguían. Y entonces
Constantino para congratularse en su vida y para callar su conciencia por haberlos perseguido durante tanto tiempo a los cristianos, haberlos matado por todas partes. Constantino dice, a ver, los que son pastores, a ver, salgan. Y entonces, ¿sabes qué? Los que son pastores te voy a poner una casa, te voy a dar coche, el gobierno, el imperio te va a pagar a ti como pastor, como obispo, y te voy a construir un templo grandioso. ¿De qué tamaño lo quieres? Te lo voy a construir así, grandototototote. Y ahí tienes. Ahora, cuando antes de Constantino, antes de que le estableciera la religión cristiana como oficial en todo el imperio romano, nadie quería ser cristiano. Bueno, en realidad nadie, pero todos, porque creció el evangelio como no te das una idea, en medio de la persecución. Por eso te digo que es una realidad alterna. Cuando bien la gente puede haber dicho, no, o sea, una persecución, mátalos a todos, está bien difícil. ¿Quién quiere ser cristiano? El evangelio crecía y crecía y crecía y crecía, y entre más los mataban, más crecía, o sea, se multiplicaba el evangelio. Y entonces vino este cuate y entonces hizo todo este rollo, y ahora todos querían ser cristianos, y ahora todos querían ser pastores, y ahora todos querían meterse a la iglesia, y ahora todos. Y hubo un cierto remanente, ciertas personas que dijeron, eso no está bien. O sea, no, las cosas, se está corrompiendo todo. Se está corrompiendo lo que tienes. O sea, no te vayas por el dinero, no te vayas por los edificios grandísimos que el imperio te puede construir. Y ahí tienes a esos cuates ahí metidos, así como que, ¿y ustedes qué van a hacer? Vénganse. No vamos a seguir esa línea. Y entonces dijeron, vamos a seguirnos reuniéndonos de esta manera en casas, abajo del mezquite, vamos a seguir reuniéndonos de esta manera. Y los de los palacios altos, grandes, y a los que les pagaban, decían, se reían de ellos. ¡Ja, ja, ja! Mira, nosotros lo que tenemos, ¿ustedes qué tienen? Y volteaban y tenemos a Dios. Eso es más que suficiente. Entonces, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros es espiritual, no terrenal. Nunca será terrenal. Es más, nuestra vida eterna habla de algo espiritual y algo eterno, allá, no aquí. Algún día esta vida se va a acabar, de alguna u otra manera, se va a acabar. Pero las promesas de Dios son eternas y su palabra permanece para siempre. Entonces, todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en ti es espiritual. Todo. Tal vez a ti o a mí o a algunos otros nos ha abierto las puertas y nos ha bendecido de una u otra manera y lo podemos ver con nuestros ojos. Tal vez sí, pero todo lo que Jesús pagó en la cruz por ti y por mí es espiritual. Versículo 5. Entonces ahí tienes a estos cuates, ¿no? Al pueblo de Israel dando media vuelta y dando así para rodear la tierra de Edom. Y versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaban desanimados y repito, eso se puede explicar por la situación que estaban viviendo, pero no se puede justificar. Y entonces el pueblo más osado que los anteriores, la anterior generación, ¿con quién se quejaban? ¿Te acuerdas? Se quejaban con Moisés y con Aarón. Pero estos cuates, la segunda generación, se quejaron directamente contra Dios. Fueron directamente con el patrón a quejarse. Se quejaron, dice, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Bueno, alejarse de la tierra prometida no era nada divertido. Y aún así no tenían excusa para no confiar en Dios. Sí, a lo mejor estaban pasando por una situación difícil, pero imagínate si nos fuéramos a ese entonces y nos pudiéramos poner las túnicas de los israelitas. Y entonces, dense la media vuelta. Tú dirías así como, ¿por qué no creyeron? O sea, si ya estaban allí, ¿por qué no creyeron? Bueno, el ser humano sigue siendo el ser humano. Y si tú y yo hubiéramos estado allí en la tierra, allí en el desierto, allí con los israelitas, tú y yo hubiera el primero en haber murmurado otra vez. O sea, ya llevamos avanzado, ¿no haces que nos regresemos, Dios? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué las cosas no? Ya estábamos cerquita. ¿Por qué? Alejarnos de la tierra prometida no es divertido. Y aún así no tenían excusa para no confiar en Dios. La nueva generación sonaba igual que la anterior. ¿Cómo sonaban? Tenían la misma canción, ya se la sabían de memoria. ¿Cuál era la canción? Incredulidad. No te creo. No creo lo que Dios hará.
Y entonces también dijeron, tenemos fastidio por este pan tan liviano. Tenemos fastidio por no caminar un camino cómodo. Muchos cristianos el día de hoy se fastidian de estar en la iglesia, se fastidian de creer en Dios, se fastidian por no tener una vida cómoda. He visto uno y otro y otro y otro y otro caso en todo este tiempo de estar conociendo a Dios. Más de 30 años de conocer a Dios y he visto lo mismo, la misma canción. Gente la cual no encuentra un camino cómodo confiando en Dios y diciendo, ya me fastidié. O sea, no, ya estuvo, me regreso otra vez. O sea, media vuelta, ahora a rodear. Pues ya estoy tan cerquita de lo que yo tanto anhelo y ahora Dios me manda a rodear otra vez a enfrentar el desierto. Tengo fastidio por esto que Dios me ha mandado a hacer. Y mucha gente se agüita, y mucha gente claudica, y mucha gente se queda en el camino. Y yo no sé, tal vez hubo gente que se dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser israelita, yo renuncio, me voy para otro lado. Yo me voy para los Estados Unidos, allá las cosas están mejor, allá ganan dólares, allá sí, mira, voy a traer bien pesudo, ¿no? Bien dolarudo. O mejor aún, me voy para otro lado, allá donde nadie me conozca. ¿Qué podemos hacer? Y la gente seguimos siendo incrédulos. Y el asunto no es, está malo irse a otro lugar. El asunto no es trabajar para suplir mis necesidades. El asunto es que mucha gente deja a Dios por eso. El asunto es que mucha gente se fastidia de caminar un camino el cual no es cómodo. Y realmente no es cómodo. Pero al final de cuentas no nos percatamos de la realidad alterna que Dios está trabajando en nuestras vidas. No dejes nunca a Dios. Si te vas para allá, si te vienes para acá, si te vas para... No lo dejes a Él. Sigue con Él con todo tu corazón. Créele a Él lo que Él hará. Te repito, eso no es el problema. El problema está más adentro, aquí en nuestro corazón. Incredulidad, fastidio. Otra vez me vas a hacer pasar por aquí. Otra vez, las cosas siguen igual. No ha cambiado nada. Otra vez y otra vez. O sea, estoy caminando durante 40 años contigo y 40 años en el mismo desierto y ahora me regresas otra vez al desierto. O sea, no entiendo, Señor. Yo buscaba algo cómodo en ti y tú no me lo das, entonces lo voy a buscar en otra parte. Discúlpame. Sigo creyendo en ti, pero voy a ir a buscar en otra parte. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Prometí a mis adentros, prometí no tardarme tanto como hace 8 días. Pero ya sabes que los seres humanos no cumplimos nuestras promesas. Entonces, aguántame tantito. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Segundo de Crónicas 36, 15. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo ya remedio. ¿Qué significa la palabra escarnio? ¿Alguno sabe? Significa burla. Escarnio significa burla. Y entonces el pueblo de Israel decía, ya estamos fastidiados de este pan tan liviano. ¿A qué se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo al maná. Ya, o sea, imagínate, o sea, habiendo estado en una dieta así tan rigurosa durante 40 años, la gente estaba fastidiada. Como siempre maná, ya nos aburrimos de esto, queremos irnos a las garnachas, queremos ser garnacheros, un pueblo garnachero. Yo quiero probar de todo. Y ya sabes, somos seres humanos y vas caminando por la calle y de repente... No sé cómo le hacemos, pero está el puesto de garnachas, de gorditas, de enchiladas, de pambazos a la vuelta. Y así como las caricaturas, así como que nos lleva así.
¿no? Nos lleva a este lugar porque son bien escandalosas y yo quiero garnachas. No, tú, viejo, tu colesterol está bien alto. Pero yo quiero garnachas. Mira, así esponjosito, el pambazo, así que le exprimes y sale como medio vaso de grasas. Tiene grasa, pues es que eso es lo mero bueno. ¿Qué no has escuchado que Dios dice la grosura es lo mero bueno y la pura grasa, ¿no? Y entonces, hablando espiritualmente, somos bien garnacheros, nos encanta andarnos portándonos mal. Y de repente Dios dice, vea la palabra. Ese alimento es muy liviano. O sea, ¿cómo la palabra? ¿Cómo es que la palabra me va a ayudar en mi vida? Mejor voy con el psicólogo. El psicólogo sí me pone a chambear y me pone a chillar ahí el psicólogo y hablándole a una foto que me diga, yo te perdono y quién sabe qué, y cosas de esas. Y no, esas cosas sí funcionan. O a lo mejor voy por una pastillita con el doctor Simi para sentirme así bien alivianado. Y entonces ya me siento diferente para que se me quite la depresión. Bueno, es que soy cristiano, no puedo irme a echar una caguama, entonces ahora mejor lo voy a hacer así, ¿no? Y la gente se fastidia. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Dios le mandó mensajeros, le mandó profetas al pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Dice, porque tenía del pueblo misericordia. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Se burló de ellos. Más adelante, en el libro de Hechos, Pablo dice, y los apedreaban. Y se burlaban de ellos, los apedreaban y decían, ustedes no quieren la palabra de Dios. Entonces, mucha gente, y espero que tú no seas de esos, solamente porque el camino no es cómodo, muchas veces decimos, ya no quiero seguir. Y cuando digo el camino no es cómodo, estamos hablando de enfermedades, y estamos hablando de escasez, y estamos hablando de desiertos, y estamos hablando de tantas cosas que se pueden atravesar en nuestro camino. Y déjame decirte algo, Dios no prometió que el camino iba a ser cómodo. Solamente dijo, yo estaré con ustedes. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Versículos 6 y 7 de Números. Y Jehová, después de que escuchó esto, es que no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Podría dar una parte de mi cuerpo, podría dar mi ojo derecho por probar el maná. ¿A qué sabría el maná? Descendiendo directamente del cielo. ¿A qué sabría el maná? Y entonces, y Jehová envió entre el pueblo, porque el pueblo se había quejado, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bueno, Dios envió serpientes ardientes. ¿Qué significa esto de serpientes ardientes? No significa serpientes así como con fuego, sino más bien que eran serpientes, ya sea por su color, eran como rojizas, como amarillentas, pero también por la mordedura. Porque la mordedura no era nada agradable para las personas. Entonces, serpientes ardientes por causa de la mordedura, imagínate. ¿Alguien de ustedes le ha mordido una serpiente alguna vez? No, nunca. Bueno, a mí tampoco. Me imagino que ha de ser muy difícil, ¿no? Pero imagínate, serpientes ardientes. Espero que nunca nos vaya a tocar por aquí tampoco algún día. Pero envió serpientes ardientes y muchos murieron. Porque bueno, en un desierto, ¿qué puedes encontrar aparte de nada? Pues serpientes, víboras, prietas, ponzoñosas. Aquí no son amarillitas, aquí son ponzoñosas y prietas. Y entonces muchos murieron. Y el pueblo se arrepintió. Eso es muy importante. El pueblo tenía un corazón diferente, lo hemos visto en todos estos estudios. Tenía un corazón diferente y el pueblo se arrepintió y dijo, hemos pecado contra Dios y contra ti, Moisés. Aguántanos, perdónanos. Y entonces Dios envió un juicio sobre Israel por la incredulidad y envió serpientes a que los mordieran. Pero este juicio fue necesario para que se arrepintieran. Ese es el punto. Dios quería que el pueblo se arrepintiera. El hecho de que Dios busca el arrepentimiento de las personas y que solo lo encuentra a través de situaciones no agradables, como la muerte, lo convierte en un Dios malo a Dios. Imagínate, está el pueblo allí, está el pueblo quejándose en contra de Dios, y entonces Dios dice, voy a mandar serpientes.
para que agarren la onda y se arrepientan. ¿Lo convierte en un Dios malo? No, de ninguna manera. ¿Qué tiene que pasar para que para que el mundo se arrepienta? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y entonces ahora la gente por el coronavirus y por la enfermedad del chango y por todo lo que tú estamos viendo el día de hoy, la gente ahora dice, es que Dios es malo y Dios no existe y Dios esto y Dios... ¿Qué tiene que pasar para que la gente se arrepienta? ¿Qué tiene que pasar para que la gente agarre la onda y encuentre a Dios en sus vidas? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ya hemos escuchado de guerras, de rumores de guerras. Ahorita Corea y China andan así como que tentalateando así como que ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Pues tú primero, pues así andan ahorita. Y Rusia y con Estados Unidos y qué, pues tú éntrale, pues tú primero, tira la primera, vas ahí, así andan. Y ya salimos del coronavirus y apenas como que respiramos así sin cubrebocas, ya puedo respirar. ¿Y ahora que la vieron el chango? Así como que al rato qué va a salir o qué. Ahora ya que hasta la gente habla idioma alienígena. ¿Sí escuchaste eso? Bueno, después hablamos de otros. ¿Y qué tiene que pasar? Y por otro lado, ¿has escuchado, por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León, no hay agua? ¿Por qué? Yo no sé, yo no soy de allá. Muchos dicen que por política, otros que por otras cosas. Yo no sé, pero no hay agua. Muchos, me he puesto a platicar con personas de aquí alrededor, de gente que es del campo, y dicen, no hombre, ya para estas fechas ya estuviera bien llovido. Y apenas hasta como que ahí están cayendo 2 o 3 gotitas. Ya no hay agua, se acaba. Y entonces, ¿qué tiene que pasar para que la gente busque a Dios? Muchos creyeron que con este asunto de la pandemia del coronavirus y este rollo, la gente iba a buscar a Dios. Y pues el plan fue bien estructurado también del enemigo. Y entonces empezó a cerrar por todos lados cosas como iglesias y la gente empezó a tener miedo y todo. Y todos tuvimos miedo. Yo el primero también tuve miedo. Pero más que miedo era mucho coraje también. Y era un coraje y rabia por lo que estaba pasando. Como no por la gente, sino por lo que estaba pasando y cómo la situación nos hacía tan ciegos de las cosas y cómo no podíamos ver una realidad alterna, cómo aunque sí las cosas estaban difíciles, cómo es que la gente lo exacerbaba tanto, lo exageraba tanto. No, que ya se murieron 2000, no, que ya se murieron, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿no? Cuando no era una realidad. Yo le preguntaba a gente que trabajaba en hospitales, oye, ¿realmente está pasando esto? Y dice, mira, sí es real, pero no como la gente lo dice. Sí, cuídate, sí esto, sí aquello, pero no como la gente así, no, pero cuídate. Y vimos tantas cosas que pasaron en todo este tiempo. ¿Y qué pasó después de esto? ¿La gente se acercó a Dios? No, se cerraron iglesias. Y eso es lo que yo sé. Se cerraron iglesias porque la gente no buscó a Dios. Y aunque mucha gente decía, en mi casa yo lo busco, no, mucha gente no lo hizo. Tú lo hiciste, te felicito, qué bueno, aquí estamos. Y somos como esos sobrevivientes, ¿no? Así como sobrevivimos a todo esto y aquí estamos. Entonces, sigue siendo la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que volteemos a ver a Dios? ¿Qué tiene que pasar para arrepentirme? Y entonces Dios mandó serpientes ardientes y mordían a la gente y la gente moría. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 y 10 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios tiene misericordia de nosotros. Quiere que nos arrepintamos, quiere que la gente lo busque, pero aún la gente se está alejando más y más de Él. Ahora regrésate a Números, pero capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 18.
Y dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, ¿qué tiene que pasar para que nos arrepintamos? ¿Qué tiene que pasar para que la gente busque de Dios? ¿Qué tiene que pasar? Y Dios envió serpientes ardientes. Versículo 8 y 9, los últimos, y dice: Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá el que lo mordió la serpiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y éste vivía. Así de fácil. Y el que fuera mordido y mirare a la serpiente, vivirá. Así de fácil. Bueno, el pueblo pidió a Moisés que orara por ellos, que intercediera. Y saben que su respuesta, el pueblo de Israel sabía que su respuesta se encontraba únicamente en la obra salvadora de Dios. O sea, no estaban diciendo: ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque mi única salvación está en Egipto. Vámonos al sanatorio, fulano de tal, al sanatorio de los angelitos que está allá en Egipto. Allá sí nos pueden ayudar, allá sí nos pueden salvar. Vámonos allá del otro lado porque aquí no hay donde nos puedan salvar. No dijeron eso, dijeron: Moisés, perdónanos. Hemos pecado contra Dios y contra ti, perdónanos. ¿Puedes interceder una vez más a Dios por nosotros? Y entonces allí Moisés orando, porque ellos sabían que su única respuesta en medio del desierto, aunque fueran tercos, aunque fueran necios, aunque fueran todos perversos, aunque estuvieran todos quejumbrosos, sabían que su única respuesta estaba en Él, en Dios. Así nosotros, lo único que podemos saber y entender es que nuestra única respuesta está en Él, no en nadie más. Gracias a Dios por los doctores. Gracias a Dios por la medicina. Gracias a Dios por las alternativas así que Dios nos pone en nuestro alcance, en nuestra mano. Sí, gracias a Dios por eso. No digo que es de, es que ir al hospital es satánico. No, tampoco, no va por ahí el asunto. El asunto es, ellos oraron a Dios y estaban confiando en Dios. Y entonces su respuesta venía de Dios, no de la suerte, o no de otros medios, sino solamente de Dios. Y dijo: todo aquel que mirare la serpiente de bronce vivirá. Ahora, no hay conexión lógica. No hay ninguna conexión lógica, ninguna conexión científica, química, retórica, botánica y sistema decimal que nos ayuden a entender por qué hay una relación entre me picó una serpiente y volteo a ver la serpiente de bronce y ya vivo. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo? Solamente es un milagro. No hay ninguna conexión lógica entre ver a la serpiente y vivir. No hay. Pero la cura, escucha, nunca estuvo en la serpiente. La cura nunca estuvo en la serpiente. ¿En dónde estuvo entonces la cura? La cura estaba en creer lo que Dios les había dicho. En otras palabras, en obedecer la voluntad de Dios. Allí estaba la cura. Y entonces, imagínate, ahí está la gente. Y lo muerde la serpiente. Y ahí está toda la gente con un calenturón en la noche. Y ahí está la persona, y la mamá, o el papá, o el niño. Y ahí está, ¿no? Y allí muriéndose. ¿Y qué te hago? Y mira que no sé qué. Y Moisés fue a orar con Dios. Y está haciendo una serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce dice que todo aquel que la vea va a ser sano. Va a salvar su vida. Y ahí tiene, llévame. Por eso yo le dije que para qué nos sacaba de Egipto. Allá había brujos bien buenos. Allá había doña Chonita. No habías de ver. No cobraba tan caro. Pobrecita. Ya estaba viejita. Pero mira.
te va mal en la vida, estás resalado. Entonces, mira, yo conozco a 2 de 3 que los ayudó. Mira, les pasó unas ramitas de pirul, de esas que tenemos así, no, les las pasaba y luego le pasaba 2, 3 huevos y no, vas de ver, olían horrible los huevos, ¿no? Y nos ayudó, llévame allá, pero estamos re lejos. ¿Para qué nos trajiste a morir aquí? Hubiera ido yo con Chonita, hubiera ido yo con fulano, hubiera ido yo para allá. ¿Alguna vez te has preguntado, en una situación difícil y apremiante en tu vida, por qué no tienes así a veces dinero o opciones inmediatas para poder echar mano de ellas? ¿Te has preguntado por qué? Pues porque Dios quiere que ores. Pues porque Dios quiere que vayas a Él. Porque Dios quiere, le interesa que tú lo busques. Así como tú eres mi hijo, entonces yo soy tu papá, te quiero dar. Y he escuchado muchas historias así. Señor, dame. Señor, no tengo. Señor, ayúdame. Primera de Corintios 1:25. Primera de Corintios 1:25. Entonces, imagínate esa escena. Está allí el papá. Lo había mordido, había salido a buscar comida y entonces una serpiente lo muerde. ¡Paz! Ardiente, así, en el brazo, y así, un brazote hinchado y todo así rojo y ardiéndoles, así como a más no poder. Y su hijo, ay, es que, ¿cómo te podemos sanar? Y ahí su esposa, no te preocupes, y que mira, todo va a salir bien. 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios. Y entonces el hijo, papá, mira, es que yo escuché que Moisés, ya terminó la serpiente de bronce. Yo escuché que si solamente la ves, con eso te vas a curar. Así como que, y el papá, sí, solamente vela y te vas a curar. ¿Estoy loco o qué? ¿Cómo crees que se va a curar una persona? Me mordió una víbora ponzoñosa, así de cascabel. Y estaba allí y me mordió. ¿Qué no viste? Mira, aquí tengo los agujeros. Mira, y entonces, ¿cómo es posible que me vaya a sanar nomás con ver? Así como que, mira, pues sí, suena muy, a lo mejor ilógico, a lo mejor tonto para ti, a lo mejor absurdo. Y entonces el papá, no seas fanático. O sea, ¿cómo crees? Mira, te invito ven a la iglesia. ¿Y qué hacen allí en la iglesia? Pues cantamos y luego empezamos a leer. ¿A leer qué? La Biblia. ¿Y qué más? Pues es todo. ¿Y qué? ¿Y eso me va a cambiar? Pues sí. No, hombre, ¿cómo crees que me va a cambiar? ¿Cómo crees que va a quitarme todos estos años de inseguridad, todos estos años de alcoholismo? ¿Cómo crees que me va a cambiar? Bueno, lo insensato de Dios es sabiduría para aquellos que creemos en Él. Lo débil de Dios, lo que la gente piensa que no es, entonces es poder de Dios para ti, para mí. Busca Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Seguimos ahí con el papá que lo mordió la serpiente. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que una serpiente, vamos a pensar poquito, cómo es que una serpiente puede relacionarse con Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente que Moisés hizo en el desierto. ¿Qué la serpiente no significa maldad en la Biblia? Bueno, sí significa maldad. Pero déjame explicarte también. Serpiente significa mal, significa maldad, es un simbolismo de maldad en la Biblia. Pero también bronce significa juicio. ¿De qué era la serpiente? De bronce. Entonces, cuando hablamos de una serpiente de bronce, habla acerca del mal siendo juzgado y el mal siendo tratado. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando Jesús está en la cruz, como la serpiente de bronce en una asta, está hablando de juzgar al mal, está hablando de vencer al mal, está hablando de tratar con la maldad. En Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 4, dice:
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Jesús venció a la maldad. Jesús venció a Satanás allí en la cruz. Y entonces, por causa de que Él venció en la cruz, tú y yo podemos tener vida eterna y tú y yo podemos vencerlo también. Entonces, es una figura de Jesús venciendo a la maldad y venciendo al mal allí en la cruz. La serpiente de bronce, bronce es igual a juicio, serpiente, maldad. El juicio viene sobre la serpiente. Y cuando Jesús se alzó en el monte Calvario y estaba allí colgado en la cruz, toda la gente podía ver, y eso que era el Hijo de Dios, y eso que Él decía que era el profeta, y eso que Él se proclamaba a sí mismo el Rey, y eso que Él sanaba, y eso que Él levantaba muertos. Bájate de la cruz. Pero no fue de esa manera, sino que Jesús esperaba el momento para decir consumado es. Y nadie pudo ver nada con sus ojos, pero lo único que pasó en ese momento espiritualmente fue una realidad alterna. Cuando Jesús estaba venciéndole a Satanás, cuando Jesús estaba arrastrando a Satanás, en ese mismo momento, cuando dijo consumado es. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó? Dice, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades. Está hablando aquí del mismo diablo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que pasó. Jesús venciendo al mal, el mal siendo juzgado. Lo que Jesús hizo en la cruz fue que terminó con la obra de Satanás. Él ya fue vencido, Él ya fue pisoteado, fue humillado, fue enjuiciado, fue destronado de nuestras vidas. Y todo fue allí en la cruz. Y la gente se burlaba de Él, porque veía solamente un hombre que estaba muriendo. Pero en el ambiente espiritual, en el reino espiritual, se estaba simbrando de una manera impresionante el reino espiritual, porque Jesús estaba muriendo y dijo, consumado es. Y a partir de ese momento, tu vida y mi vida fueron compradas con la preciosa sangre de Cristo. Y entonces regresamos a Números. Y regresamos a la idea de este papá que fue mordido. Papá, pero es que mira, tienes que ver tan solamente ¿qué pierdes con acompañarme? No, yo no voy a ninguna parte. Eso es para puros fanáticos. Eso es para gente que no va a la escuela. Eso es para gente que no. Mira, este es mi Dios. Mira, estando llenito, retacadito, aunque son puros tickets, ¿verdad? Pero retacadito, yo soy feliz. A mí no me vengas con tus ideas religiosas y fanáticas de que tengo que ir a salir a ver una serpiente colgada en un palo de bronce. ¿Para qué me dices eso? No. Ojalá estuviera en Egipto. Yo pudiera ir con los médicos, con los brujos, con los chamanes, a que me bailaran alrededor de mí para que se me quitara esta enfermedad. Ellos tenían pastitas y se la ponían y entonces se le quitaba la enfermedad. En eso confío, en eso yo creo. Y tú me estás diciendo, fanático, que vaya y salga y vea una serpiente. ¿Qué te cuesta ir, papá? Papá, te estás muriendo. No voy a ir. Papá, te estás muriendo. ¿Qué te cuesta ir? Solamente ve la serpiente. Yo te llevo. ¿Qué te cuesta ir? Pero a ver, ¿tú por qué me dices eso? Porque a mí me mordió. Me mordió una hace 2 días.
Y lo único que hice fue pedir perdón a Dios. Y allí estaba la serpiente y solamente la vi. Y aquí estoy. No. Puros cuentos. Puros cuentos. Pero ¿cómo dices eso? ¿Qué no ves lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué no ves? Que la gente se está muriendo. Y tú me dices que vaya y voltee a ver una serpiente que está allí. Satanás ha sido derrotado. Pero ¿cómo dices que fue derrotado si él sigue reinando y muy fuerte sobre la sociedad? ¿Cómo puedes decir eso? Que Satanás fue derrotado. Porque todo aquel que lo vea, allí está el secreto. Todo aquel que lo vea, vivirá, tendrá vida eterna. Todo aquel que vea la serpiente de bronce vivirá. ¿Cómo dices que Satanás fue derrotado? ¿Qué no ves la gente muriendo? ¿Qué no ves tanta gente, tantas cosas? Es que la gente no ha ido a ver a Jesús. Es que la gente no cree, no creemos. Y aún como cristianos a veces nos rehusamos a creer ciertas cosas. Pero Dios quiere ejercitar tu fe. La próxima vez, no seas tan necio. Porque puedes morir como ese hombre en el desierto. Diciéndole a su papá, si tan solo hubieras visto. Si tan solo nada más, mira, una miradita, nada más lo hubieras hecho. Estuvieras conmigo. Pero no estás. Voy a leerte por último Juan capítulo 3, versículo 14. En adelante. Aquí tenemos prácticamente el versículo más famoso de todos. Pero quiero leerte el contexto. Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tal vez el Papa murió por necio, testarudo, y porque pensó que era absurdo, tonto, y que era una locura voltear a ver la serpiente. Y el día de hoy la gente muere porque piensa que es tonto, que es absurdo, que es fanatismo. El abrir este libro y empezar a comer de este pan que para mucha gente es liviano, y la gente hace escarnio, y la gente se burla, y la gente nos dice aleluyitos, y la gente hace, y la gente dice. Pero recuerda, no estamos en este mundo, sino vivimos y buscamos una realidad alterna, una realidad espiritual, una realidad que no tiene que ver con esto. Allí está mi tesoro, allí está mi herencia, allí están tus promesas, no aquí. Oramos. Señor Jesús, confiamos, Señor, con nuestro corazón en ti. Y tú sabes, Padre, que tantas veces, Señor, tal vez hemos sido incrédulos o hemos pensado, Señor, que no va a funcionar. Pero hoy venimos otra vez delante de ti, creyéndote, Señor. Ya no queremos cantar esa canción de incredulidad como ellos, sino entender, Señor, que tú estás obrando aún en medio, Señor, de las dificultades. Entender, Señor, que tú estás haciendo cosas, Dios, aun cuando yo no las pueda ver. Perdóname, Señor, porque muchas veces mis sentimientos me han traicionado. Muchas veces mi boca, Dios, me ha traicionado. Muchas veces mi corazón, Señor, me ha traicionado. Pero hoy vengo a ti otra vez. Y
quiero confiar con todo mi corazón. En tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de amor. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, voy a estar. Tú eres el Rey de la creación. Quieto estaré, tú eres mi Dios. Mi alma descansará. Tú me darás paz y tranquilidad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, voy a estar. Tú eres el Rey de la creación. Quieto estaré, tú eres mi Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, voy a estar. Tú eres el Rey de la creación. Quieto estaré, eres mi Dios. 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 Señor, ayúdanos a estar quietos en tu presencia, a buscarte a ti, a encontrarte a ti, a descansar en tus brazos, Dios. Bendito seas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Padre. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te sustente cada día. Que Dios vaya contigo y esté delante de ti en cada paso. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Cuídate mucho. Ánimo. Dios es bueno. Amén. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias.